noche ponemos a grabar y luego de haber aclarado, hoy es jueves 23 de septiembre, vamos a analizar en esta segunda parte del encuentro sincrónico de este jueves, los conceptos que tienen que ver con los factores que inciden en el desarrollo motor. Y ustedes tenían que leer para hoy crecimiento y maduración. ¿Cómo entendieron esos conceptos? ¿Cuál sería el concepto o alguna síntesis que podríamos hacer del concepto de crecimiento y alguna síntesis o alguna característica que podríamos marcar del concepto de maduración para diferenciarlos, relacionarlos y entender cómo esos dos factores inciden en el desarrollo motor? Los escuchamos. ¿Quién tiene ganas de contarnos o que nos puede contar qué entendió o nos puede preguntar qué no entendió? ¿Mm? Podemos empezar como ustedes quieran, por lo que entendieron o por lo que no entendieron. Una síntesis puede ser que la clasificación de factor cuantitativo y cualitativo. Muy bueno. ¿A cuál de los dos factores relacionarías con una dimensión? O sea, podríamos pensar que es un factor relacionado con lo cuanti, ¿y cuál de los dos factores está relacionado con lo quali? Kevin. El crecimiento es cuantitativo y la maduración cualitativa. ¿Qué tal? ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué Kevin Yo estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Cómo digo? Que estoy de acuerdo con lo que dijo, que el crecimiento es cuantitativo. Que el Depende del crecimiento, crecimiento biológico. el crecimiento es cuantitativo. Muy bien. ¿Y cuantitativo qué querría decir y cómo nos daríamos cuenta que alguien está atravesando ese proceso o ese factor por lo cuantitativo? Por el aumento de las células. Por el aumento de las células, Camila, sí, uno de los factores uno de los procesos que se dan por el cual uno crece es por el aumento de las células. Eso se llama, cuando aumentan las células, se llama hiperplasia. Plasia, muy bien, Camila, hiperplasia. Cuando aumentan la cantidad de células se llama hiperplasia. Hipertrofia se llama cuando aumenta ¿qué? De la célula. Cantidad. El tamaño. El tamaño, ahí está, Tamaño. ojo, ¿sí? Está muy buena esta diferencia. Vamos a pensarla, ¿sí? Hablamos de, en el crecimiento siempre hay cambios en las células. Es decir, el crecimiento se da porque las células van cambiando. Y que las células cambien, lo que va cambiando es la cantidad de células. Pero la cantidad de células puede cambiar en dos sentidos. Puede cambiar el número de células que hay o puede cambiar el tamaño de la célula. Entonces, ahí tenemos que hacer la primera diferenciación. A ver si esto lo tenemos acá para poder ir viéndolo. Así vamos y venimos con las imágenes, que a mí me gusta siempre ir y venir con las imágenes. Espérenme un segundito que lo encuentre, porque cuando fui y vine con las imágenes, cambié los PowerPoints que tenía preparados. Espérenme un segundo. Vamos a compartir acá. Realidad, Ahí se cortó, Camila, lo que estabas diciendo, ¿eh? bueno, Acá está. profe, en realidad hay 4 factores. Ujú. Uno es crecimiento, maduración y aprendizaje. Y ahí dijiste enseñanza. Y enseñanza. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a estos dos acá. Disculpe, profe, no Sí. sé si es a mí o lo que está compartiendo no se ve. A ver, de nuevo hice lo No mismo. se ve, no se ve. No se ve, pero No hoy se ve. hoy no estoy bien con el compartir, ¿eh? Ahí vamos, de nuevo. Listo. Acá estamos, compartir, ahora sí. Eso, ahora sí, seguro que se ve. Bueno, No, entonces. todavía no. ¿No se ve? No, profe, no se ve. Me dice que estoy compartiendo. Su función de compartir está en pausa.
No sé por Creo que qué. aparece eso porque está en pausa hasta que abra lo que quiere compartir. Ah, bien, a ver. Bueno, entonces seguimos hablando. A ver, no, acá me dice que está en pausa. Me aparece un cartel amarillo que está en pausa. Dejar de compartir. A ver si tengo, estoy con, no, no me deja minimizar. Bien, vamos a ver si puedo volver a intentar. O quizás porque estoy desde aquí. A ver, tengo que dejar de compartir esta. Ahí está. Estaba compartiendo otra pantalla. ¿Sí? Por eso no me dejaba compartir esta. Ahí está. Ahora lo van a... No, a ver. No. Me vuelve a aparecer lo mismo. No, profe. No, pues me está apareciendo un cartel. Ahí está. No, me dice su función de compartir las pantallas está en pausa. Me aparece el cartel. Capaz Reanudar que tiene función de... cámara abierta, profe. Esperen un segundito, ¿eh? El WhatsApp Compartir. o algo de eso genera a veces la cámara prendida, entonces no permite. No lo están viendo, ¿no es cierto? Me No. dice, no, porque me dice su función de profe. compartir las pantallas está en pausa. Bueno, no me deja. Bueno, no importa, vamos a seguir sin la... Ustedes lo tienen en el... Ahora voy a volver a probar en un rato, a ver si de casualidad me deja. Y si no me deja, seguiremos sin compartir, que a mí me gusta compartir para que ustedes lo vean. A ver, ahora no me está dejando tampoco volver a... Aquí. Dejar de compartir. Bien. Bueno, voy a volver a intentar en un rato, porque estaba compartiendo la pantalla de la hora anterior, quizás por eso no me dejó. Me aparece un cartel amarillo que me dijiste, nunca me había aparecido que no me deja compartir. Bueno, sigamos y en todo caso en un rato vuelvo a ver si a la vez varios participantes. Bueno, vamos a ver si en un ratito me deja compartir. Ahora, a ver. No, ven, automáticamente, primero me aparece el cartel que me dice comparta y después me aparece un cartel que me dice su función de compartir pantalla está en pausa. A ver ahí. Esperen, ¿eh? Opciones de compartir. Solo el anfitrión. A ver si ahí vamos ahora. No se resiste, me aparece el cartel amarillo, no sé, voy a tener que revisarlo, si no vamos a estar perdiendo mucho tiempo hasta que yo logre el objetivo que es compartir, que no me está dejando. No, automáticamente cuando le pongo que quiero compartir, me aparece un cartel amarillo que me dice su función de compartir las pantallas está en pausa. No sé, debe haber tocado algo quizás que estoy reanudar. No, automáticamente pongo la pantalla y me aparece un cartel, ya toqué todo lo que podía tocar, me aparece un cartel que me dice su función de compartir pantalla está en pausa, no sé si será porque tengo alguna otra cosa abierta o quizás no tengo capacidad, debo tener muchas pantallas abiertas. A ver, espérenme un segundito. A ver si tengo, no. Bien. Bueno, no me está dejando. Sigamos sin la pantalla, si después me deja, si no ustedes seguían por las diapositivas que tienen. Aparece que está compartiendo, pero no da la imagen. Ah, entonces lo que puede ser también, está compartiendo, pero no da la imagen. Lo que puede estar pasando es que quizás no tengo suficiente banda y entonces no me deja compartir. Eso también puede pasar. Y si no, bueno, en un ratito vuelvo a probar, aunque sea para poder cerrar haciendo una síntesis. Les decía entonces, esto que dijo Camila es central. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de dos procesos. Vamos a hablar del crecimiento y de la maduración. Y Kevin dijo, tenemos que pensar que uno de esos dos procesos es cuantitativo y el otro proceso es cualitativo. Cuando pensamos en el crecimiento, que son dos factores de tipo endógenos. ¿Qué quiere decir que son dos factores de tipo endógenos?
quiere decir que son dos factores que están genéticamente determinados. Tanto el crecimiento como la maduración dependen de los procesos que se dan dentro de mí mismo, ¿sí? Dentro de mi propio organismo. En cambio, además de esos dos factores que son endógenos, endo de adentro, también mi crecimiento, mi desarrollo motor se da producto de dos factores que son exógenos, que los nombró Camila recién, que son el aprendizaje, que es mi capacidad de modificar las conductas por la interacción con el medio que me rodea, y la enseñanza, que es la forma en la cual la gente que me rodea incide sobre mi capacidad de aprendizaje. Entonces, tengo 4 factores. 2 que vienen desde dentro de mí, que son los factores endógenos, que son el crecimiento y la maduración. Y 2 que vienen de afuera, que es el aprendizaje, que es cómo yo me modifico a partir de cómo interacciono con las cosas que me rodean, y la enseñanza, que es cómo los demás que me rodean me enseñan, me generan situaciones para que yo modifique la forma que tengo o que sé de hacer las cosas. Ahora, volviendo al crecimiento, crecer es cambiar en cantidad. Eso es. El crecimiento es un cambio de cantidad. Y las que cambian en cantidad son las células, como dijimos antes. Y entonces no hay que confundir, que fue lo que pasó hace un ratito, esos dos conceptos. Hiper, que quiere decir mucho, trofia y plasia. Trofia quiere decir que lo que va creciendo es el músculo. Se va alimentando y va creciendo el músculo, o hipertrofia, de cuando uno piensa muscular, y cuando uno piensa en la célula, lo que tiene que pensar es que lo que va creciendo es el tamaño de la célula. Una forma de hipertrofia es la muscular, pero no solamente se hipertrofian las células musculares. Todas las células pueden hipertrofiarse, es decir, todas las células pueden crecer en tamaño. E hiperplasia es cuando crecen la cantidad, o aumentan, o se duplican la cantidad de células. Es decir, gran parte del crecimiento se da más que por hipertrofia, por hiperplasia. Por ejemplo, para que alguien cambie la altura o la estatura, lo que tiene que haber es un aumento muy marcado de células óseas. ¿Por qué? Porque justamente las que más inciden en el aumento de la talla son la forma en la cual se van aumentando el tamaño de los huesos, que son los que más comprometidos o más implican o más determinan el aumento del parámetro de talla, que es el crecimiento, de la talla, Profe, que es uno de los disculpe. parámetros de crecimiento. Sí, alguien preguntó algo. Yo, Sebastián, profe, Sí. ¿está grabando? Sí, estoy grabando. Bueno, No sé, se ve ahí, ¿no? Que estoy grabando. Sí, grabando estoy. Bien, ¿cuáles son? Yo nombré recién la talla, que es uno de los parámetros. ¿Cuáles son los otros parámetros? el peso, profe. Peso, La El peso, osificación. ¿qué otros? los pliegues La cutáneos, La osificación. Bien, entonces, la talla, el peso, la osificación, ¿qué otros? La dentición. Los perímetros cefálico y torácico. Y torácico. Perímetros cefálicos y torácicos. ¿Y qué más? La ventilación. Dentición. Dentición. La dentición. A ver, ¿cuántos nombramos? Vamos a pasar en limpio. Hablamos, entonces, los más conocidos son talla y peso. Los que más habitualmente uno toma, los que más dice, ay, mira cómo creció. En general, cuando alguien le dice a otro, mira cómo creció, es porque está más alto. Entonces, si lo ve más gordo, no le dice cómo creció, le dice cómo engordaste. Pero entonces, cuando uno está hablando de talla, cuando uno ve que alguien modificó mucho la talla, le dice, mira cómo creció. Y en general se piensa que ese es el único parámetro, o el parámetro más claro de que alguien haya crecido o esté atravesando ese proceso. Pero en general hay otros 5 parámetros más. Dijimos entonces, talla, peso, nombrémoslos todos. Talla, peso, ¿qué otro? Perímetro cefálico. Pliegue cutáneo. Bien, 3 que tienen que ver con lo óseo. ¿Sí? Más directamente también. La talla también tiene que ver con lo óseo, pero 3 que tienen que ver con el tejido óseo, que son
los perímetros, cefálico y torácico. Tomarle el perímetro lo que me va permitiendo ver es cómo va aumentando, cómo van creciendo los huesos, cómo se van expandiendo los huesos tanto del cráneo como de la caja torácica. Los dientes también son un parámetro óseo, porque los dientes son huesos en pequeño, ¿sí? Y hablamos también de pliegues. ¿Qué son los pliegues? ¿Qué me permiten medir los pliegues? El tejido adiposo, El profe. tamaño de El la tejido piel. adiposo, tal cual. Me permiten medir el tejido adiposo. Entonces, ahí tenemos los 6 parámetros. Y de todos esos parámetros, ¿fueron leyendo cómo van modificándose? ¿Tienen dudas Sí, sobre profe. cómo se van modificando esos? ¿Fueron viendo en los gráficos y en las presentaciones, fueron viendo de qué manera se van dando por ejemplo, la talla? ¿Pudieron diferenciar, establecer la diferencia entre momentos del desarrollo y del crecimiento en que ese proceso se da de manera regular o se da de manera acelerada? ¿Eso lo pudieron diferenciar? ¿Alcanzaron a comprender la diferencia? El pico de crecimiento, dice usted que hay 2. Bien, y entonces cuando hay un pico de crecimiento, como dice Sebastián, que son 2, esos 2 picos, ¿en qué momento se dan, Sebastián? A los 2 años creo que decía, profe. Desde el nacimiento hasta los 2 años. Bien, desde el nacimiento hasta los 2 años se da el Exacto. primer pico, perfecto, ¿sí? ¿Y el segundo pico, cuándo se da? ¿En pubertad? El pico Pubertad. puberal el pico pubertal, perdón, el pico puberal, ¿sí? O segundo pico de crecimiento también se lo llama el estirón, ¿no? Estirón, segundo pico de crecimiento o pico puberal, que se da más o menos a qué edad, ¿qué recuerdan? 12 y 14. 14 años. Entre El los 10 y doble. 11 en los chicos y en los varones, te digo, en los varones. Y las Bien, mujeres de muy- 12 a 14. Muy bien, Diego, hay una diferencia entre mujeres y varones, ¿sí? En general las mujeres tienen un pico de crecimiento 2 años antes que los varones. ¿Y por qué se da esa diferencia entre mujeres y varones? Porque así le podemos dar entrada al otro factor que incide en el desarrollo Por la motor. maduración. ¿Qué maduración, Gonzalo? Hormonal, ¿no? La Sexual, maduración sí, sí. hormonal. ¿Y fundamentalmente de qué hormonas? Testosterona. Las hormonas Testosterona. sexuales. Entonces, fíjense ahí, el pico puberal es un buen ejemplo de cómo los procesos que inciden sobre el desarrollo motor también interaccionan entre sí. Porque el segundo pico de crecimiento es diferente, o se da en momentos distintos en mujeres y en varones, porque también se da en momentos distintos la faz de la maduración sexual. Las mujeres maduran sexualmente antes que los varones. Las mujeres empiezan con su madurez sexual alrededor de los 10 años y tienen su segundo pico de crecimiento, pico puberal, alrededor de los 12. Los varones empiezan con la madurez sexual alrededor de los 11, 12 años y tienen su pico puberal alrededor de los 13, 14 años en adelante. Entonces, fíjense cómo no es que el crecimiento va por acá y la maduración va por allá. No, también son 2 procesos que interaccionan entre sí. Y, por supuesto, entre los 2 más los otros 2 procesos también lo que van dando es, como el aprendizaje y la enseñanza, van permitiendo que uno se desarrolle y vaya siendo cada vez más competente motrizmente. Entonces, en relación con el crecimiento, ¿alguna duda? No, está bien. Algo que me gustaría para cerrar lo que dijo Sebastián, fíjense que hay 2 momentos donde el crecimiento se acelera, y entonces hablamos de pico, y el resto del tiempo, ¿cómo se va dando el proceso de crecimiento? ¿Cómo se llama? Regularidad. ¿Cómo? Regularidad. Regularidad, perfecto. Entonces, es muy importante que vayan teniendo como conceptos claves, ¿no? Dijimos, para entender crecimiento hay que entender que hay 6 parámetros, que el crecimiento es un cambio de cantidad, que se da por hipertrofia e hiperplasia, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, que se da por crecimiento, que se da por maduración, 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 que se da
que tengo 6 parámetros para medirlos, que son estos que ya nombramos, y que cuando pensamos en uno de los primeros parámetros, que es el más utilizado, que es la talla, ese cambio de la talla se puede dar por regularidad o por pico, por aceleración. Hablamos de pico cuando hay aceleración. ¿Qué quiere decir aceleración? Se crece mucho en poco tiempo. Y esa aceleración se da en 2 momentos, en los primeros años de vida y en la pubertad. Ahora la pregunta es, ¿se termina en algún momento el crecimiento? Sí, con el fin de la pubertad. Diego dice con el fin de la pubertad. ¿Qué le podemos decir a Diego? Que no. Sí, se Sabrina, tenías tu mano termina. levantada, de paso tenías la mano levantada y no te di la palabra, perdón. Sí, no, profe, yo me quedé un segundito en los factores, porque también está la adaptación que no se mencionó, Sí, y como hay una flecha que es externa sí. al desarrollo motor, capaz que no se mencionó por algo en particular, pero ¿en qué parte entraría? Es mi pregunta. Yo quiero mostrarte y no puedo. Su función de compartir pantallas está en pausa. A ver, ¿qué habré apretado? A ver, esperen, porque quiero... acá tengo algo. A ver, espérenme un segundito, si puedo ver. Esto debe estar, lo que me debe estar pasando ahora es que debo tener o muchas pantallas abiertas, ¿sí? Y entonces no me deja compartir, o muchas, acá me parece que lo acabo de encontrar, espérenme, ahí está. Ahora, a ver si ahora lo puedo compartir. A ver. No, me sigue diciendo que no puedo. ¿Por qué será? A ver. Que ténganme paciencia, A ver acá. Apague la cámara, profe, si no. Mía. Podría ser una vez, si a partir de que apago la cámara me deja. Bien, a ver si es un problema de... Nunca me pasó esto que no me deje, No. A ver si me deja ahora. Compartir. No, me sigue diciendo que no, Camila, no es un problema de entonces, no sé. Profe, si varios apagamos la cámara, No tal vez- es un problema, vale, no es un porque- problema de, no me está diciendo que es inestable. Acá me aparece un cartel amarillo que me dice su función de compartir la pantalla está en pausa. Está bien. Por lo Y estoy general que- puede ser que haya otra pantalla abierta donde a veces se habilita la cámara aunque no se use, entonces Sí, te bloquea el Zoom. sí, es lo que está, por eso estoy queriendo cerrar todos ahí está, ahí se acaba de detener, ahí está. Ahora creo que voy a poder, porque es esto que vos me estabas diciendo, Sabrina, quedó bloqueada ahí está, a ver, ahora sí. En pausa activa pusieron en el chat, me parece. No, me vuelve a decir que su función de compartir, me había puesto que la había liberado, pero no la liberó. Bueno, no. Si ustedes miran, porque quiero mostrarlo, siempre me parece que es mejor poder verlo con el gráfico. Si ustedes miran, ustedes tienen en el gráfico los 4 factores, tienen crecimiento, maduración, aprendizaje y enseñanza. Los 4 confluyen sobre el desarrollo motor, y del desarrollo motor hacia abajo aparece una flecha que dice adaptación. ¿Por qué? Porque la adaptación no es un factor que incide sobre el desarrollo motor. La adaptación es una consecuencia. Es decir, gracias a que uno crece, madura, aprende y le enseñan, y gracias a la confluencia de esos 4 factores uno puede desarrollarse motrizmente, es que uno está mejor preparado para adaptarse a las situaciones, problema que le plantea el medio. Porque precisamente la adaptación es eso. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es la capacidad de poder dar respuesta a los distintos desafíos que me va planteando el medio. Entonces, a medida que el medio me plantea dificultades,
gracias a las distintas posibilidades que tengo de ir, gracias a que crezco, a que maduro, a que voy aprendiendo nuevas habilidades y me van enseñando, me van generando nuevas situaciones, yo estoy mejor preparado para adaptarme. Entonces la adaptación por eso no aparece como parte del proceso de desarrollo motor, sino que aparece con una flecha donde todo confluye hacia ella. Yo me puedo, gracias a que me voy desarrollando, es que cada vez, gracias a que voy siendo cada vez más competente motrizmente, es que puedo ir resolviendo las situaciones que se me van planteando. Entonces, por eso lo tienen como un proceso que es el resultado y no como un factor que incide. Y analizado esto, otro concepto que me parece que es muy interesante tener en cuenta es cómo precisamente esto que planteábamos recién, que es el otro factor para poder abordarlo y ir viendo cómo lo podemos analizar antes de terminar este encuentro, es cómo incide qué es la maduración y cómo incide. ¿Cómo le entendieron a la maduración? Recién hablaba, no terminamos de decir cuándo terminamos, vayan pensando en la maduración, pero digamos previamente, ¿cuándo termina el aprendizaje? ¿Cómo entienden ustedes cuándo termina el aprendizaje? Profe, disculpe, la pregunta no era cuándo terminaba el crecimiento. Perdón, ¿cuándo termina el crecimiento? Gracias, Karen. Estoy acá, me sigo peleando, me distraigo porque me sigo peleando con, a ver si puedo compartir, estoy acá focalizada en compartir. ¿Cuándo termina el crecimiento? Diego nos dijo que el crecimiento, Diego nos dijo que el crecimiento terminaba cuando terminaba la pubertad. Yo había dicho eso en cuanto al crecimiento de la talla, ¿no? Pero biológicamente las células siguen creciendo. ¿Hasta cuándo? Cantidad. ¿Y cuál sería Hasta el la muerte. parámetro? ¿Hasta cuándo siguen creciendo y cuáles serían las células que nosotros tendríamos que tener en cuenta para decir Se renuevan constantemente. cuáles son las que tenemos? ¿Cuál es el parámetro que determina o que nosotros tenemos en cuenta que alguien está dejando de crecer? Me retracto y digo hasta la adolescencia, como dijo mi compañero anteriormente. ¿Y cuál sería el...? Ya se está viendo la pantalla, profe. ¿Vieron? Eso es lo que estoy queriendo. ¿Vieron que por eso ahora están viendo la pantalla? Porque creo que ahora, después de que cerré todo, lo que pasó fue eso. Tenía muchas pantallas. Profe, por si no lo ves, porque está compartiendo pantalla, le leo que un compañero dijo hasta los 21 años y hasta que llega a la adultez, creo que decía. Bien, el parámetro, miren, acá lo logré, aleluya, aleluya. Ahora acabo lo están viendo, ¿no es cierto? Ahora. ¿Lo ven o no lo ven? Los archivos. Claro, se ve la carpeta de archivos. Ah, bien, bueno, pero por lo menos ya conseguí que vean algo, esperen. Ahora ya logré que vean la carpeta de archivos. A ver, no. Ese fue el problema. El problema fue que abrí en simultáneo muchos PowerPoints. Ahí está, profe. Para tenerlos a todos a mano, y entonces lo que hice es, pobre, la computadora no sabía a quién responder, si responderme a mí, responder a lo que le iba planteando. Bueno, ahí estamos, vamos para atrás. Este es el famoso gráfico que yo les quería plantear, ¿sí? A mí me parece que este gráfico es muy importante que lo están viendo, ¿no es cierto? Después de tanto pelearme con el Zoom. ¿Lo están viendo? Sí. Perfecto. Bueno, fíjense, este gráfico es central, ¿eh? Estamos hablando de esto que yo le estaba explicando recién a Sabrina, cómo en realidad todos estos procesos confluyen en la adaptación, cómo los cambios que tienen que ver con el crecimiento implican un más, y cómo los cambios que tienen que ver con la maduración implican un mejor funcionamiento, que es lo que vamos a ver ahora. Y para terminar con este tema del crecimiento, lo que tenemos que poder señalar es cuándo finaliza el crecimiento. El parámetro que acá dicen, a los 21, final de la adolescencia, cuando llega la adultez. Al llegar la adultez, la producción de hormonas entra en una meseta,
que se detiene el crecimiento corporal. Todo eso es muy interesante lo que están diciendo, pero hay un parámetro clave. El parámetro clave es la osificación. ¿Cuándo se termina el crecimiento? Cuando se osifican todos los huesos. Cuando no queda en el cuerpo ningún núcleo de osificación, cuando no queda cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué se dice? Y esto los que están viendo anatomía con Yud, están cursando en este cuatrimestre anatomía con Yud, le pueden preguntar a Yud. Yud todos los cuatrimestres nos cambia los huesos y nos cambia las edades. En general lo que se dice es que se empieza a completar la osificación a partir de los 25 años. Y como no es matemático, hay algunas personas que se terminan de osificar antes y otras que se terminan de osificar después. Entonces, el parámetro para marcar el fin del crecimiento es la osificación. ¿Y cuál es una edad tentativa? A partir de los 25 años. ¿Por qué? Porque está comprobado por distintos estudios radiológicos que es en el momento de la vida de un ser humano cuando ya no hay más posibilidad que se modifique de manera ósea ningún parámetro relacionado con el crecimiento. Entonces, ¿queda claro cuándo termina el crecimiento? Sí. Y es más, el fin de la osificación es el parámetro biológico para marcar el fin de la adolescencia. Nosotros vamos a ver que la adolescencia no es solamente un proceso biológico, sino que la adolescencia es un proceso biopsicosocial. Pero el parámetro biológico para decir que alguien deja de ser un adolescente es la osificación. El fin del crecimiento por la osificación. Lo que pasa es que también para que alguien deje de ser un adolescente tiene que haber logrado la autonomía económica de la familia, irse a la exogamia, es decir, salir del núcleo familiar y hay muchos parámetros. El biológico es solamente uno y es el fin de la osificación. ¿Terminamos con crecimiento? Algo que no mencionamos, que lo vamos a dejar, no lo vamos a discutir hoy, en todo caso los dejo para que lo lean y lo charlamos en el próximo encuentro sincrónico, es algo que tiene que ver con el otro proceso, que es el de maduración. Dijimos recién que justamente el segundo pico de crecimiento se da por la maduración, y que los que maduran en ese momento la madurez que se produce en ese momento es la madurez sexual. Pero hay dos tipos de maduración que inciden en el desarrollo motor. ¿Solamente incide la madurez sexual? Primero, ¿qué es la maduración? Segundo, ¿cuáles son los tipos de maduración que más inciden en el desarrollo motor? ¿El sistema nervioso? La mielinización, profe. La mielinización es la primera que incide, ¿sí? La mielinización es el proceso de maduración que más incide sobre el desarrollo motor. Porque justamente la mielinización es la que va a ir acompañando el logro de la competencia motriz. Y luego, la madurez sexual es la que va a empezar a marcar el desarrollo del rendimiento motor. A ver si ahora tendría que dejar de compartir lo anterior para no hacer lío de nuevo, ¿sí? Esperen que dejo de compartir, si esto lo puedo cerrar. Creo que lo dejo de compartir. Vamos a ver si ahora podemos compartir y mirar la maduración. ¿Cómo entienden, cómo explicarían ustedes el concepto de maduración? ¿Cómo lo explicarían? Puede ser que cuando un órgano o alguna parte termina como de crecer, por así decir, para cumplir cierta función de la manera más eficaz. Muy buena definición, Bautista. Díganme si están viendo ahora la pantalla. Todavía no. Sí. Sí, profe, en documentos. Bueno, yo sí. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo los documentos o están viendo maduración? Los archivos, profe. Bien, los archivos, porque quiere decir que todavía no abrió. Esperen, vamos ahí. A ver si ahora me deja abrir. Ahora están viendo, me hace lo mismo. Bueno. Bien.
Bueno, me vuelve a hacer lo mismo que antes, no me deja, no sé por qué, esto no me lo hace habitualmente, no sé por qué no cierra el archivo anterior. Qué paciencia, ¿eh? Bueno, no lo deja ver, ahora parece que sí. Vamos a ver si ahora me deja. Bien. Dice Bautista, que algo haya madurado es que un órgano empiece a funcionar mejor. Hago una síntesis de lo que dijo Bautista. ¿Qué piensan ustedes de esa definición? Profe, por ejemplo, yo pienso que la maduración es el punto máximo de plenitud puede ser de un órgano, de un ser vivo. Ajá. Pero, a ver, vos fíjate, Edwin, que vos estás hablando de que es lo máximo, ¿sí? Es decir, alcanzar lo máximo, es decir, que uno está maduro cuando alcanza lo máximo, o uno puede estar maduro, porque si fuera lo máximo parecería como que uno llega a un solo momento ahí, y después, bueno, el resto del tiempo no hay madurez. Bueno, entonces sería el punto óptimo para poder desarrollar una función efectivamente. Ajá. Bien, ahí está bien, entonces ahí sí, ahora sí podemos, quizás acordamos con la conceptualización, Edwin. Sí, en realidad lo que permite la maduración es eso, ¿no? La maduración lo que va permitiendo es que un órgano, todos los órganos tienen una función, hay un dicho que dice la función hacia el órgano, todos los órganos cumplen con una función, y hay momentos donde la cumplen, pero no con su máximo potencial, ¿sí? De la manera en que la deberían cumplir, o dando respuesta a la función principal que tiene. Un ejemplo, tiempos. ¿cómo? En distintos tiempos. En distintos tiempos, eso es muy importante, Sabrina. En realidad, otro de los aspectos centrales de la maduración es que cada órgano tiene un proceso de maduración en distintos momentos. E inclusive nacemos con órganos que van cambiando su proceso de maduración, o van empezando a madurar a medida que vamos desarrollándonos, y hay otros que nos acompañan y que durante muchísimo tiempo están sin madurar y que maduran en un determinado momento. Quizás podemos dar 3 ejemplos de maduración. Uno, que es la mielinización. ¿Todos entendieron qué es la mielinización? Maduración del sistema nervioso. La maduración del sistema nervioso. ¿Todos entendieron qué es que el sistema nervioso madure? Sí. ¿Todos entendieron la diferencia? ¿Cómo, Diego? Esa es la función del cuerpo y de los órganos en general. Sí, atención, porque la maduración del sistema nervioso en realidad lo que hace es que el sistema nervioso funcione mejor, es decir, que podamos transmitir más rápidamente el impulso nervioso. Eso es la mielinización, ¿sí? Y a partir de que podemos transmitir más rápidamente el impulso nervioso, producto de que los nervios los axones de las neuronas se recubren de mielina, lo que logramos es un mejor control de nosotros mismos. Ese Profe, proceso, sí. Disculpe que le interrumpo. ¿Cuál sería un ejemplo claro de mielinización? Un ejemplo claro de mielinización, por eso me encantaría poder compartir. Voy a ver qué pasa que hoy no estoy pudiendo compartir. Si ustedes miran las diapositivas de maduración, van a ver que un claro ejemplo de la mielinización es lo que pasa y que ustedes van a leer para la semana que viene del primer año de vida. El primer año de vida, para todos los que hay, creo que no sé si en este grupo o en el otro hay un compañero que es papá de un bebé de 6 meses, el primer año de vida se ve claramente a partir de el control postural de un bebé, cómo se va dando la mielinización. Cuando una persona no está mielinizada, no tiene, o cuando un ser humano no está mielinizado, no tiene control de las distintas partes de su cuerpo. Por ejemplo, cuando un bebé nace, o sea, el recién nacido, lo que está es en posición fetal, lo van a leer con lujo de detalles ya empezó hoy la clase 4,
periodo prenatal, 1000 días y primer año de vida, cuando el bebé nace, que nace en posición fetal, si bien está con hipertonía flexora, la realidad es que la cabeza no tiene control de su cabeza, como señalaba antes. Y progresivamente, a medida que van pasando los días, alrededor del mes o de los 2 meses, si al bebé la mamá lo deja apoyado sobre una superficie, la mamá lo que va a empezar a ver es que el bebé es capaz de levantar la cabeza del apoyo por propia voluntad. Eso pasa alrededor del mes. A partir del mes, 2 meses, a partir de que avanza la mielinización, es decir, que se van recubriendo de mielina los nervios de la columna vertebral, lo que la mamá va a ver es que ese bebé puede separar el pecho del apoyo, y que si en algún momento, alrededor de los 5 o 6 meses, el bebé va a intentar sentarse por sí mismo, hasta que a los 7 meses el bebé llega a sentarse solo. ¿Por qué un bebé logra separar, poner sus bracitos y separar el pecho del apoyo a los 3 o 4 meses? ¿Y por qué un bebé que cuando nació no podía dominar su propio cuerpo, a los 7 meses se puede sentar solo? Porque eso lo que nos va demostrando es que todos los axones que de su sistema nervioso en dirección céfalo-caudal, lo vamos a decir la semana próxima, se van mielinizando. Entonces, la mielina lo que va permitiendo es el control de tu propio cuerpo. ¿Cuál es la función de la maduración del sistema nervioso? Ir logrando el control del propio cuerpo. Es decir, poder controlarme a mí mismo. Y eso que se va dando por ley digo ley porque todo el mundo sigue no es que tu bebé, si vos tenés un hijo, primero se va a parar y después va a sostener la cabeza. Todos ustedes, los que están en estas pantallitas, y todos los seres vivos, ¿sí? Humanos, primero sostuvimos nuestra cabeza, después separamos el pecho del apoyo, después nos sentamos, después nos paramos y después empezamos a caminar. Por eso se dice que hay una ley, todos seguimos el mismo orden. Algunos podemos gatear y otros no, pero todos seguimos ese orden. Y lo mismo pasa con la progresión de la prensión, que es la ley próximo-distal. Bien, eso es lo que nos va dando la muestra de que alguien está mielinizándose. Y también, ustedes leyeron para hoy, les pido que por favor vamos, porque vamos a ir cerrando la clase, ahora 3:30 vamos a terminar. Si ustedes leyeron para hoy, van a ver que hay momentos, que es lo que se llama como hitos, ¿no? Otro hito de la mielinización del sistema nervioso es entre los 3 y los 5 años, sobre todo al final de los 5 años, cuando los chicos son capaces de empezar a acoplar, es decir, hacer habilidades motrices una a continuación de la otra, que es lo que va a dar la posibilidad de pasar a la motricidad de transición. Y a partir de los 9, 10 años en adelante, que es cuando se termina de mielinizar, se va completando la mielinización de la corteza cerebral y los niños pueden empezar a aprender habilidades motrices específicas de los deportes. Entonces, la mielinización del sistema nervioso es central para ir conquistando, para ir aprendiendo las nuevas habilidades motrices. Pero no es que la mielinización va por un lado y el resto de los órganos no se mielinizan, no maduran. Por supuesto, los órganos se mielinizan y también van madurando. Un ejemplo de maduración orgánica es la del corazón. Cuando nacemos, nuestro corazón, y mientras que estamos dentro del vientre materno, es imposible calcular la cantidad de pulsaciones porque superan más de 150. Cuando nacemos tenemos alrededor de 140 pulsaciones por minuto. Y ustedes en este momento, si no están entrenados en reposo, seguramente deben tener alrededor de 80 pulsaciones, y si están entrenados, deben estar entre las 60 y las 70 pulsaciones, o quizás menos. ¿Qué le pasó al corazón de ustedes? ¿Por qué cuando nacieron el corazón latía 140 pulsaciones por minuto, y ahora el corazón de ustedes late 80 pulsaciones por minuto? Porque Por el mientras tamaño. más grandes va disminuyendo las pulsaciones. Mientras más Sí, grandes pero- somos, Por el tamaño. Sí. ¿solamente porque crece? No, ¿Cuál creo que será más el- un proceso biológico ¿Cuál es porque el- a necesita ver, cambiar No. la sangre para a cumplir la ver, función.
Estudiantes, paren, estudiantes de desarrollo motor, ¿de qué proceso estamos hablando? Circulación. Maduración. ¿Qué le pasa al corazón? ¿Qué le pasa al corazón? Desde que nacemos hasta los 8 años, progresivamente va descendiendo la cantidad de la frecuencia cardíaca. Tal cual, la cantidad de pulsaciones, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón no solamente crece en tamaño, sino que también se engrosa las paredes y también empieza a ser más económico para cumplir la misma función que para el cual la naturaleza lo puso en el corazón de los seres vivos, que es para justamente bombear ser el motor de la circulación. Entonces, ¿qué le pasa a ese corazón? Maduró, cumple la función que es la de bombear la sangre a todo el organismo más económicamente. En lugar de tener que contraerse 140 pulsaciones por minuto, las cumple en 80 pulsaciones, es decir, se ahorra más de un 50% de su trabajo o más. Entonces, ahí tenemos, además de la mielinización, tenemos otro ejemplo de maduración orgánica, que es la cardíaca, y una a la que le vamos a dedicar muchísimo tiempo es a la maduración sexual. ¿Por qué? Porque justamente la maduración sexual, además de ser la responsable del pico puberal, es la que va a permitir que empiecen a mejorar otros funcionamientos, como por ejemplo, a partir de la hipertrofia muscular, mejore tanto la fuerza como la velocidad, como de la mano también de la maduración del corazón, la resistencia. Y entonces ahí vamos a lograr no solamente buena coordinación, sino también buen desarrollo de las capacidades condicionales. Y a partir de la pubertad y la adolescencia vamos a empezar a hablar de rendimiento motor. Entonces, como son las 3:30 y hemos trabajado un montón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a concluir la clase de hoy, madura y se desarrolla mejor. Acá hay algo que es fundamental tener en cuenta, ¿sí? Vamos a usar con propiedad los términos. Cuando hablemos de cambio de cantidad, vamos a hablar de crecimiento. Yo no le puedo decir a alguien, ay, ¿cómo creciste afectivamente? No, no se crece afectivamente. Se crece de manera ósea, se crece en talla, se crece en dientes, ¿sí? Se crece en grasa, pero no se crece afectivamente. Le puedo decir a alguien, ¿cómo creciste? ¿Cómo creció tu corazón? Sí, el corazón puede haber aumentado de tamaño, pero en realidad lo que hace el corazón es madurar. Entonces, cada vez que un órgano cumpla mejor su función, lo que vamos a decir es que maduró. Y cuando alguien crezca, madure y se pueda relacionar mejor con el entorno y dar respuesta a los desafíos que se le van planteando, lo que vamos a decir es que, y aprende y le enseña, lo que vamos a ir diciendo es que esa persona se va desarrollando. Digo porque justamente si hay algo que tenemos que hacer es poder diferenciar cada uno de estos procesos y de qué manera incide en el desarrollo motor. Bien, queda pendiente traer dudas. No hemos hablado nada de Messi, qué le pasó a Messi, si crecía o no crecía, qué era lo que qué pasaba por ahí, que apareció, por ahí apareció el tema de las hormonas, qué papel juegan las hormonas. Hay una hormona muy importante en el crecimiento que no la mencionamos, la dejo para que la traigan para la próxima. Y que esto que dijimos hoy de maduración y que ya adelantamos sobre la mielinización, puedan revisarlo analizando los 1000 días y el primer año de vida. Y que si de todo lo que dijimos hasta hoy hay algo que no se entienda, que por favor lo planteen en el foro o lo traigan como preguntas para el próximo encuentro sincrónico. ¿Estamos? Perfecto. Algo que no me quiero olvidar de decirles, lo iba a compartir, pero no me voy a pelear más hoy con el compartir, después voy a revisar a ver qué estoy haciendo mal. Aparte hace 1 año y medio que vengo trabajando con el Zoom
y nunca me pasó esto, así que por eso, no quiero, después de que corte la clase con ustedes, me voy a quedar revisando a ver qué pasa. Es muy importante que se fijen que ahora tienen una nueva solapa. Ustedes hasta ahora tenían presentación, unidad 1, a partir de hoy ven la unidad 2, ven pausa activa y también ven jornada académica. ¿Sí? ¿Las están viendo ustedes? Yo no puedo compartir. Como una jornada, algo así, ¿no? Hay una jornada académica la semana próxima, porque el primero es el Día Mundial del Adulto Mayor, y entonces, con motivo de ese día, la RAFAM hace una jornada académica, que empieza a las 2 de la tarde y dura hasta las 5. La última que participa de esa jornada soy yo, y bueno, y lo que los invitamos es a que se pueden inscribir, fíjense que ahí está el link para inscribirse, participan vía Facebook, la inscripción es gratuita, y lo que tiene de bueno es que luego reciben una constancia que pueden sumar a su currículum, como que participaron además de un evento académico. Eso siempre viene bien. En la parte de, que otras, en la parte formativa, además de decir que son estudiantes de la licenciatura en Actividad Física y Deporte, pueden decir que hicieron esta y otras jornadas las que vayan sumando. Todos los que estén interesados. ¿Cómo? ¿Viernes primero era? El viernes primero a las 14, de 14 a 17, se inscriben, cuando llega el momento participan en Facebook, después les van a hacer, para darles la constancia, les van a pedir que completen una encuesta, y quienes participen, yo voy a estar en la jornada, primero tengo clase, a las 2 de la tarde yo tengo clase, o sea que cuando empiece la jornada no voy a poder estar, pero después sí voy a participar, porque aparte de la última charla la doy yo, y bueno, y quienes quieran, quienes participen de esa jornada académica ya cumplen con una de las jornadas académicas que tienen que hacer. Quienes no puedan participar, va a haber otras jornadas académicas, pero quien puedan participar, aprovechenla, porque lo que tiene de bueno esta jornada es que les da una constancia. A veces van a ver que van a participar de otras jornadas y no les dan constancia. En esta sí. Gratuita, por Facebook o por YouTube, la pueden mirar desde donde estén, y con constancia. Ustedes se inscriben y después de que contestan la encuesta, les van a mandar la constancia por correo electrónico. Bien, puedo repetir, Camila, está todo escrito en la solapa jornada académica. Igual yo los voy a ver la semana que viene, antes de ese encuentro, pero como hay espacio para 1000 personas, y ya había más de 500 personas inscriptas, les pido por favor que el que esté interesado se inscriba hoy, para ya garantizarse de que va a poder participar. Bien, ¿alguna duda? ¿Dejo de grabar?